Buenas tardes, siendo las 3:07 de la tarde, continuamos la presente audiencia a efectos de dictar el fallo que en derecho corresponda. Antecedentes. Los señores Aura Rocío Pinto Guerra y Héctor José Alberto Higuera Marín, en su condición de propietarios del lote número 42 del condominio Hacienda San Miguel, demandan por responsabilidad civil extracontractual a Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González, Rodolfo Tirado Gutiérrez, Germán Javier Pallares, Karen Alexandra Tirado Gutiérrez y Raúl Castro Madero, en su calidad de propietario del lote número 58, gerente de obra, ingeniero calculista, arquitecto residente y director de obra respectivamente, para que se hagan las siguientes declaraciones. Primero, que los demandados son civil, solidaria y extracontractualmente responsables por los daños ocasionados a los señores Aura Rocío Pinto Higuera y Alberto Higuera Marín en su condición de propietarios del inmueble identificado como lote número 42 del condominio Hacienda San Miguel. Segundo, que como consecuencia del anterior se ordene a los demandados el pago de las siguientes sumas. Primero, 219.944.054 en la modalidad de daño emergente pasado. B, la cantidad de 140.324.400 por daño emergente futuro. C, el quantum de 80 millones por daño moral. D, por daño a la vida de relación, la suma de 120 millones en total. E, a título de daño a derechos constitucionales fundamentales, la cantidad de 40 millones. F, a las costas procesales. La parte actora sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos. Primero, los señores Aura Rocío Pinto Guerra y Héctor José Alberto Higuera Marín son propietarios del lote y del inmueble sobre él construido, identificado con el número 42 del condominio Hacienda San Miguel, ubicado en la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Segundo, que el señor Juan de Dios Bautista Becerra es propietario del lote número 58 del condominio Hacienda San Miguel, ubicado en la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Tercero, que los lotes 42 y 58 son colindantes por el extremo norte del lote 42 y por el sur del lote 58. Cuarto, que a mediados de julio del 2012, el señor Juan de Dios Bautista Barrera inició la construcción del lote número 58. Quinto, que como consecuencia de las obras realizadas en dicho lote, el 18 de octubre del 2012 y el 8 de febrero del 2013, los muros de gaviones que soportaba la huerta y el muro de concreto ciclópeo en donde se encontraba el jardín y la zona social, respectivamente, del lote número 42, colapsaron, ocasionando daños materiales que obligaron a la reconstrucción de dichas obras. Sexto, que como resultado de la inspección ocular realizada el 12 de febrero del 2013, el ingeniero Miguel Roberto Silva Monsalve recomendó la construcción de una pantalla anclada para mejorar la estabilidad de la ladera junto con los diseños de las obras de estabilización y mitigación de los daños, sugerencias a las cuales han hecho caso omiso los demandados. Séptimo, que los propietarios del lote 42 contrataron con la empresa ED Ingeotécnica SAS la elaboración del proyecto y presupuesto de obra para la reconstrucción de las zonas afectadas en su propiedad, el cual asciende a la cantidad de 219.944.054. Además, debe repararse el kiosco, el jacuzzi, el cerramiento perimetral, el jardín y la huerta, cuyo costo asciende a 140.324.400. Octavo, que con ocasión a la omisión del propietario del lote número 58, los demandantes se vieron precisados a iniciar las obras de reparación necesarias. Esto no está dando nada, le cuento. Admisión de la demanda y su contestación. Una vez notificados los demandados de manera
personal, a excepción de Raúl Castro Madero, a quien se vinculó a través de emplazamiento, se procedió a la contestación de la demanda en los siguientes términos. El apoderado de Germán Javier Payares aclaró que su representado no fungió como profesional en la mencionada obra, por tanto no es cierto que tuviera la calidad de ingeniero residente, pues sus estudios estaban encaminados hacia la arquitectura y para la época de los hechos era simplemente un practicante. Manifestó que tenía como funciones el manejo y control del material y la herramienta y el cumplimiento de la jornada laboral de los obreros. Que llegó a la obra la segunda semana de septiembre, cuando ya estaba explanado más del 80% del lote, y permaneció allí hasta la última semana del mes de noviembre del 2012. Por lo tanto, para el 8 de febrero del 2013, fecha en que colapsaron los muros, no se encontraba en la obra, pues decidió retirarse debido a los constantes incumplimientos de sus obligaciones por parte de José Luis Bautista. En consonancia con ello, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones la inexistencia del nexo causal, ausencia de guardianía de la actividad peligrosa, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de responsabilidad solidaria. La apoderada judicial de Rodolfo Javier Tirado Gutiérrez de entrada se opuso a las pretensiones y formuló como medios defensivos no haberse presentado prueba de la calidad en que actúa el demandante y en que se cita al demandado, inexistencia de culpa de su representado y de nexo de causalidad entre el daño que alegan los demandantes y su proceder. Los demandados Juan de Dios Bautista Becerra y José Luis Bautista González, a través de apoderado, contestaron la demanda, quien aclaró desde un principio que José Luis no fungía como gerente de obra y simplemente estaba al tanto de lo que necesitaban los responsables de esta, ya que su padre Juan de Dios no podía hacerlo porque se encontraba domiciliado en Barichara. En relación con los hechos, expuso que la construcción del muro de contención y el muro de gaviones fueron obras realizadas por el demandante sin la respectiva licencia de construcción. Por tanto, el personal contratado por sus representados analizaron las cargas de acuerdo a lo registrado en la Secretaría de Planeación del municipio de Piedecuesta sin tener conocimiento a lo que se abocaban. Además, señala como otro de los factores influyentes para los daños causados las fuertes lluvias presentadas para la fecha, sumado a la afectación del talud de alta pendiente por las obras ilegales llevadas a cabo por los demandantes. Recalca que no es cierto que sus poderdantes no hubieran realizado las obras necesarias para la estabilización de taludes y muros correspondientes y que, contrario a ello, una vez se percataron del deslizamiento, procedieron a construir un muro de contención de acuerdo a la real carga del talud. Finalmente, se opuso a la totalidad de las pretensiones. Estoy incómoda. E invocó como excepciones el hecho exclusivo de la víctima como causa que rompe el nexo de causalidad, fuerza mayor o caso fortuito derivado de las lluvias como causa extraña que impide imputar responsabilidad. Otra, se trata de una responsabilidad del constructor contratado para la obra del lote 58, imposibilidad de reconocimiento de un derecho no amparado por la ley, falta de legitimación en la causa por activa, en el entendido que el daño ocasionado se llevó a cabo en un área que es considerada zona común, sobreestimación de perjuicios, inexistencia de daño a la vida de relación de los demandantes, inexistencia de daño moral, hecho exclusivo de terceros, incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal por parte de los demandantes al construir el lote 42, inexistencia de licencia para construcción de muro de contención, en concreto de cíclope y gavión, cumplimiento de las normas al momento de construir la casa 58 y la genérica. De igual forma, estos demandados llamaron en garantía a la alcaldía del municipio de Piedecuesta con el argumento que esta entidad omitió el deber legal de exigir los requisitos legales para emitir la licencia de construcción del lote número 42. A dicho llamamiento se dio contestación indicando que la entidad municipal no está llamada a responder como tercero garante al no existir vínculo sustancial, contractual o legal con los demandados y además porque la responsabilidad por los daños ocasionados en el lote 42 por colapso de obra de construcción del lote 58
corresponden exclusivamente a los demandados, principalmente porque el deslizamiento tuvo como causa la demora en la construcción de un muro de concreto que mitigara el efecto de corte vertical hecho en el talud y la falta de diligencia en la construcción de la pantalla anclada. Además señaló que los profesionales responsables de la obra, contratados por el señor Bautista Becerra, estaban al tanto por propio conocimiento y estudio desarrollado de condiciones del suelo de que estaban construyendo muro sobre la ladera. Para su defensa propuso improcedencia del llamamiento en garantía al no ser el municipio de Piedecuesta tercero, improcedencia del llamamiento por falta de relación sustancial, improcedencia del llamamiento en garantía por incompetencia de los jueces civiles para juzgar entidades públicas e inexistencia de responsabilidad por los daños. Por último, Raúl Castro Madero explicó a través de su apoderado que lo que se realizaba, entre comillas, que lo que se realizaba en cuanto a obras en el predio era de decisión exclusiva de José Luis Bautista. Entre tanto, Raúl Castro Madero tenía a su cargo la dirección de obreros. Más adelante dijo también que tenía a su cargo los avances de la obra, pues los cálculos de materiales y ejecución de la obra eran responsabilidad de otra persona. Manifiesta que el señor Castro Madero le aconsejó al señor Bautista que se debía realizar obras de estabilización y prevención, y además le advirtió sobre los riesgos que se generaban con los trabajos realizados por efecto de la temporada invernal, pero que pese a la indicación, estos no las realizaron. Y José Luis continuó con la obra y él era quien ejercía la gerencia general, quien ejecutó los diseños y hacía la verificación de planos y de la obra en sí, y quien disponía del presupuesto para tal fin, y por lo tanto, si éste no suministraba el dinero que se necesitaba, no se podía continuar con la obra. En general, se opuso a las pretensiones y propuso como medios defensivos inexistencia del nexo causal, ausencia de guardianía de la actividad peligrosa, falta de legitimación en la causa, por cuanto su representado no es el llamado a responder por las condenas reclamadas e inexistencia de responsabilidad solidaria. Llevada a cabo la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, sin ningún éxito, por auto del 26 de junio del 2018, se decretaron las pruebas pedidas por las partes y se fijó para la audiencia de alegatos y fallo para el día de hoy. Consideraciones del despacho. Previo al estudio concreto de la situación que congrega la atención del despacho, importa recordar que los hechos que dieron origen al proceso se resumen a grosso modo en la afectación causada al inmueble de propiedad de los señores Aura Rocío Pinto Guerra y Héctor José Alberto Higuera Marín, identificado como lote número 42 del condominio Hacienda San Miguel del municipio de Piedecuesta, y con el folio matrícula inmobiliaria número 314-38-742 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, por parte de la construcción desplegada por los demandados que se llevó a cabo en el inmueble contiguo o colindante referenciado como lote 58 de propiedad de Juan de Dios Bautista Becerra, identificado con el folio matrícula número 314-38-758 y que presuntamente ocasionó daños en la estructura del primero de los referidos inmuebles. En razón de lo anterior, el extremo demandante reclama a título de indemnización de perjuicios tasados en dinero que fueron especificados en líneas precedentes. Puntualizado lo anterior, el problema jurídico a resolver en el presente asunto es del siguiente tenor. Están obligados el propietario del terreno, el director y ejecutor de la obra a reparar los daños causados con esta durante su ejecución. Con la finalidad de responder el interrogante, es menester indicar que la presente situación se circunscribe al campo de la responsabilidad civil extracontractual, la cual se encuentra definida en el artículo 2341 del Código Civil colombiano, según el cual el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización.
Esclarecido el anterior punto, cabe resaltar que la responsabilidad de corte extracontractual en la que se enmarca la presente situación está derivada específicamente de la construcción, actividad tal que ha sido catalogada por la jurisprudencia nacional como peligrosa, como pasa a verse, abro comillas. Encuentra tempestivo reiterar que la construcción de edificios es por su propia naturaleza una actividad peligrosa, que además la responsabilidad que de ella se deriva puede serle adjudicable ya al constructor, ya al propietario de la obra por serlo también del terreno, o en fin a ambos por virtud de la solidaridad dimanante del artículo 2344 del Código Civil. Que tal responsabilidad está afincada en el artículo 2356 y viden, y que con miras a establecerla se parte de la presunción de culpa que gravita sobre aquellos, sin que en pos de desvirtuarla les baste demostrar la diligencia y cuidado observados en su ejecución o la atención debida a las pautas técnicas requeridas, dado que sólo pueden escapar a los efectos vinculantes demostrando la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, sentencia abril 27 de 1990. Antes de iniciar con el estudio de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, es pertinente estudiar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por Germán Javier Pallares con el argumento de que no ejerció una actividad directa sobre la obra, pues aún no era profesional y por lo tanto solo controlaba el material y las herramientas de trabajo, y la falta de legitimación por activa enfilada por los demandados Juan de Dios y José Domingo Bautista, con el argumento que en el área en donde ocurrió el desastre es una zona considerada área común. Respecto al tema específico, lo primero que ha de resaltarse en cuanto a la legitimación en la causa es que desde el momento mismo del nacimiento recaen sobre toda persona derechos y obligaciones de diversa naturaleza, lo que implica a su vez la posibilidad de acudir a los estrados judiciales con ocasión de su discusión, lo cual se concreta a su vez en el derecho constitucional que le asiste a todo ciudadano de acceder a la administración de justicia con el ánimo de defender sus intereses y para ser parte en el proceso. Además, debemos exponer que en el ámbito del derecho privado y buscando siempre la prevalencia del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, puede ser necesario que en ciertas ocasiones, como sujeto activo o pasivo de la acción, se requiera además contar con una calidad específica frente al derecho que se reclama. Así, para ejercer ciertas acciones se debe acreditar la existencia de un interés jurídico o lo que es lo mismo que se cuente con debida legitimación. Sobre el tema en comento, en este orden de ideas se afirma que hay legitimación en la causa por activa cuando la pretensión del demandante tiene fundamento en una norma jurídica, generalmente de carácter sustancial o material que la sanciona, en virtud de la cual cree, fundada o infundadamente, según sea el caso, que la consecuencia ha sido inobservada por otro sujeto, a quien aspira se le imponga la observancia. Equivalentemente se establece que existe legitimación en la causa por pasiva cuando el sujeto a quien se solicita se le imponga la observancia de la consecuencia jurídica es el llamado a que observe la misma. En tal sentido, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por Germán Javier Pallares no está llamada a prosperar en el entendido que como profesional que participó en la obra está legitimado para que se le vincule al proceso en el cual se reclaman los daños ocasionados por la ejecución de esta. Cuestión diferente es que le asista o no responsabilidad en los hechos investigados dependiendo de cuáles eran sus funciones en la obra. Respecto a la falta de legitimación por activa propuesta por los demandados Juan de Dios y José Domingo Bautista,
Dicha excepción tampoco está llamada a prosperar en el entendido que su argumento, es decir, que el lugar donde ocurrió el colapso era una zona considerada como área común. Dicha circunstancia fue desvirtuada. Primero, no tuvo ningún soporte probatorio dentro del proceso. Y además fue desvirtuada dentro de la declaración que le recibió al presidente del Consejo de Administración, Julio César Julio César Carrillo Escobar. Entonces, dichas excepciones no están llamadas a prosperar. Bueno, retomando entonces con el problema jurídico a resolver, según Tamayo Jaramillo en su libro de Responsabilidad Civil, tomo 2, pueden existir daños causados sin ruina del edificio en 3 momentos. Primero, durante la construcción. Segundo, después de terminada la construcción. Y tercero, durante la demolición del edificio. Así las cosas, para la situación que ocupa la atención del despacho, estudiaremos los daños sin ruina del edificio ocasionados durante la construcción, los cuales han sido desarrollados por el plurimencionado autor de esta manera, abro comillas. Pero puede ocurrir, y es lo más común, que durante la construcción, con o sin ruina, se causen daños a terceros, muy especialmente a los vecinos. Ante esta situación, el propietario de la construcción responderá con fundamento en las perturbaciones de vecindario de que hablamos antes, pero solo si los daños ya se han causado. Se trata, pues, conforme lo explicamos, de una responsabilidad puramente objetiva. Además, el constructor puede verse comprometido desde 2 aspectos diferentes. Si el daño ya se causó, responderá con base en el artículo 2356, pues el hecho de construir constituye una actividad peligrosa que obliga al guardián de ella a indemnizar los daños causados a terceros, y generalmente el constructor es el guardián de la construcción dirigida por él. Con todo, según veremos, el dueño, así no esté dirigiendo directamente la construcción, de todas formas es el gran manejador de su obra, así sea por medio de contratistas. Puede que no tenga la guarda completa de las personas o de las cosas causantes del daño, pero en la medida que él vigila y está pendiente de su obra peligrosa, es considerado guardián. Durante la construcción, en conclusión, el dueño responderá por actividades peligrosas o por perturbaciones de vecindario. En resumen, el régimen de responsabilidad y las reglas probatorias aplicables a situaciones fácticas como las aquí analizadas se enmarcan en la teoría de los daños causados durante la construcción. Dicha actividad está catalogada como peligrosa y por lo tanto está regida por el artículo 2356 del Código Civil colombiano, y son responsables de los daños causados con ella el propietario, el director y el constructor en su calidad de guardianes de la construcción dirigida por ellos. Visto todo lo anterior, cabe resaltar que genéricamente la responsabilidad exige la coexistencia de elementos constitutivos como son una conducta del demandado, un elemento culpa, un elemento daño y un nexo de causalidad entre la conducta y el daño. Establecido el marco normativo y doctrinal que sirve como soporte para el estudio de la situación que congrega nuestra atención, procederá el despacho a la verificación de los elementos constitutivos de responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que en la presente situación el elemento de la culpa se presume. La conducta de los demandados se demostró con el informe que obra al folio 27, de fecha 31 de julio del 2012, emanado de la administradora del condominio Hacienda San Miguel y dirigida a Planeación de Piedecuesta, a través del cual da cuenta que se inició la construcción del lote número 58. Además, con el informe de la administradora del condominio a la misma entidad, a través del cual le pone en conocimiento la preocupación que tiene por la excavación que se está realizando y que atenta contra la estabilidad de la casa 42. Lo podemos ver al folio 31. Con la visita de inspección ocular llevada a cabo el 9 de agosto de 2012 por parte de la Secretaría Municipal de Piedecuesta al lote 58, en la cual se observaron labores de descapote y excavación para la construcción de la cimentación de una vivienda unifamiliar, y además se ordenó la suspensión y sellamiento de la obra por el inicio de labores sin la respectiva licencia de construcción, folio 38.
y finalmente con la resolución número 0349 del 22 de agosto de 2012, por medio de la cual se concedió la licencia urbanística de construcción del lote 58 de la Hacienda San Miguel, folios 475 a 479. Segundo elemento, el daño. Yo creo que ya se puede correr porque ya pasó la resolana, para que no entre más aire. Se puede correr la cortina. Ah, sí. Bueno, según los demandantes, los daños se causaron en dos etapas. La primera se produjo en la madrugada de octubre del 2012, cuando colapsó el muro de Gaviones. En esa oportunidad, según ellos, se perdió la totalidad de una huerta que tenían conformada desde el año 2005, y en la segunda ocasión, acaecida en febrero del 2013, colapsó el muro en concreto ciclópeo que contenía el jardín. Se perdió el muro, la zona verde del jardín, un jacuzzi para 8 personas con sala de máquinas, un barbecue, frutales sembrados desde el 2005, plantas decorativas que encerraban el perímetro del jardín, las instalaciones eléctricas, de acueducto, de gas, sanitarias, de manejo de aguas lluvias y de riego, cerramientos perimetrales en malla eslabonada, baranda en hierro forjado y una escalera metálica que comunicaba el jardín con la huerta. Estos daños están soportados en el expediente con la carta del 18 de octubre del 2012 dirigida por la Administración del Condominio a Planeación Municipal, en la cual le informa que en la madrugada se derrumbó un muro de contención que había en la casa 42 y por tal razón le solicitan de manera urgente una visita técnica, folio 41, con las fotografías visibles a los folios 204 a 225, con el informe de seguimiento al problema de deslizamiento en el condominio San Miguel del mes de noviembre del 2012, realizado por el ingeniero y profesor de la UIS Wilfredo del Toro, y sus correspondientes fotografías visibles al folio 74, en el cual se especifica que se observó lo ocurrido el 18 de octubre del 2012, esto es, el desplome de un muro de contención en Gaviones, el cual marcaba el límite entre el lote 42 y 58, en donde se está desarrollando la construcción de una vivienda, para lo cual el propietario realizó un corte vertical en el talud posterior, el cual colinda con la casa 42, quedando el citado muro en Gaviones sobre la cara del corte realizado. Debido a la tardanza en la construcción del muro de protección del talud, pues el corte vertical permaneció sin soporte cerca de 45 días y a los efectos de la lluvia sobre el mismo, que aparentemente permaneció sin protección del corte, pues a la fecha aún no se había aplicado una solución, el muro en Gaviones se derrumbó, trayéndose consigo gran parte del jardín en un área aproximada de 22 metros por 3.5. Folios 71 y 75. El segundo colapso, ¿cómo se probó? Con el informe de seguimiento de fecha 8 de febrero del 2013, realizado por el ingeniero Wilfredo del Toro y sus correspondientes fotografías a los folios 75 y 77, en el cual se expuso que en esta fecha se presentó un nuevo deslizamiento que afectó el patio de la casa y cuya corona queda a pocos metros de la estructura de la vivienda, afectando la piscina, el jacuzzi, el cuarto de máquinas, el kiosco del barbecue, y se derrumbó completamente la escalera que llevaba al traspatio que conformaba el muro de Gaviones, derrumbado durante el primer episodio. Con el acta de inspección ocular realizada el 12 de febrero del 2013 sobre los lotes 42 y 58 del condominio San Miguel, por la Secretaría de Planeación de Piedecuesta, con el objeto de verificar el deslizamiento ocurrido el 8 de febrero del 2013, folios 48 a 51, en la cual se estableció un deslizamiento de tipo rotacional, cuya corona afectó la zona verde del lote 42,
ocasionando la caída del muro de contención en concreto ciclópeo que hacía parte del sistema de contención que se había construido para la conformación de un relleno sobre la corona del talud. Con la autorización de fecha 20 de febrero del 2013 por parte de la Secretaría de Planeación al señor Bautista Becerra para adelantar las obras de protección y o estabilización que garantice los terrenos donde se presentó la precipitación, folio 503. Con la visita de inspección realizada por la asesora de planeación de Pidecuesta el 27 de junio del 2013, a través de la cual se constató que sobre la parte alta donde existía un muro de contención en concreto ciclópeo y otro en gaviones, aún no se realizan las obras de estabilización del talud, para lo cual se solicita al propietario del lote 58 realizar las obras restantes. Igualmente a esta situación se refirió el señor Álvaro Sanabria Pinilla y José Miguel Enrique Higuera Marín, quienes por el ser el amigo y hermano del demandante Héctor Higuera, respectivamente, dieron cuenta a través de su declaración del estado del inmueble antes y después de los colapsos ocurridos, señalando uno a uno además las construcciones que sufrieron deterioro. Ahora bien, en relación con el elemento culpa, como ésta se presume para el caso del constructor y dueño de la obra, para eximirse de responsabilidad ellos debieron demostrar una fuerza mayor, un caso fortuito, un hecho de la víctima o de un tercero. Al respecto manifestó el señor Juan de Dios Bautista Becerra, propietario del lote 58, que su hijo José Luis Bautista, ingeniero de profesión, fue el encargado de realizar la obra de construcción y de contratar a todo el personal, pues él vive en Barichara y por lo tanto no sabe de los pormenores de la construcción. Dijo que no recibió ninguna comunicación del condominio respecto de los inconvenientes que se estaban presentando con su vecino y solo hace un mes se enteró, y esto fue a raíz de la demanda. Por su parte, José Luis Bautista González indicó que no es cierto que la obra que él dirigiera del lote 58 del condominio Hacienda San Miguel la hayan cerrado por falta de licencia de construcción, pero más adelante, ante una pregunta de uno de los apoderados, reconoció que sí, pero ello ocurrió en el momento en que se hacía la limpieza del lote, que se contrató al arquitecto Raúl Castro Madero como director de la obra, al ingeniero Rodolfo Tirado, que fue el encargado del diseño estructural de la casa, al ingeniero Freddy Calderón como encargado del diseño estructural del muro que tocó levantar. Afirma que no es del muro que tocó levantar, que no, en opinión de él, no estaba previsto. A la firma Solano Navas, que fue la encargada del estudio geotécnico del predio. A la firma PYP, contratista en estabilización de taludes y pantallas ancladas, y al ingeniero Noé Merchán Herrera. Interrogado sobre respecto del corte sobre la ladera que se le atribuye, dijo que eso es falso y argumentó que en la licencia de construcción se evidencia que no estaba previsto realizar ese corte para ampliar el lote, sino que en desarrollo de esas actividades se llegó a la convicción que el talud de alta pendiente estaba sobrecargado de unas estructuras de muros y por lo tanto se estimó conveniente en la etapa del diseño del proyecto del lote 58 levantar un muro de una altura de 1.80, buscando salvaguardar dicha construcción. Resaltó que ese muro era precisamente el que se estaba ejecutando al momento del colapso y esas eran las obras aprobadas en la licencia. Agregó que los taludes son áreas en donde no se puede construir y justamente allí se plantó una huerta y que ello significa que cada vez que lloviera, por presión de poros se saturara el material de relleno y presentara fenómenos de remoción de masa como los acaecidos en octubre del 2012 y febrero del 2013, tal como se registra en el anexo fotográfico en donde se evidencia la ausencia total de un lecho filtrante que obedezca a un correcto manejo hidráulico de una obra de semejantes proporciones. Niega que el señor Raúl Castro Madero le advirtiera que debía realizar obras de estabilización
y prevención y que éstas no se hubieran realizado por su exclusiva decisión. Reconoce que una vez presentada la emergencia, se solicitó al ingeniero Freddy Calderón el estudio y diseño de una estructura en concreto que garantizara la estabilidad del talud afectado en el lote 58 y que por lo tanto el diseño del muro no hacía parte del diseño al momento de iniciar la construcción. Karen Alexandra Tirado Gutiérrez manifiesta que empezó a trabajar en la obra el 1 de agosto del 2012 y solo permaneció allí 18 días, que durante su estadía se hizo el cerramiento y el campamento, que era la encargada de manejar la caja, que el dueño de la obra, José Luis, le dio la plata y con ese dinero ella compraba puntillas, madera, lona verde y una pala, que fue él quien le dio la oportunidad para que adquiriera experiencia como arquitecta, que luego Planeación selló la obra pues no tenían el permiso para construir y por lo tanto no volvió a trabajar. Dice que no tiene conocimiento del problema porque cuando se presentó ya no trabajaba allí. Describe que el dueño de la obra era el que daba órdenes era José Luis y que Raúl era el arquitecto, diseñador y constructor de la casa. Reconoció que la relación de personal vinculado a la obra fue elaborada por ella y que en esta figura como residente por insinuación del señor José Luis, quien la manifestó que allí necesitaban un residente para que el personal ingresara porque él no permanecía en la obra. El arquitecto Raúl Castro Madero señaló que era el supervisor de la obra en mención, dada su experiencia en acabados arquitectónicos, que en la obra de construcción del lote 58 intervino en la modalidad de administración de obra delegada como director y supervisor. Detalla que su tarea concreta era la dirección y ejecución de la construcción de una casa de 2 plantas, desde la cimentación, estructura, mampostería, frisos, enchapes, pintura, fachadas y acceso a la vivienda. Aclara que no se iniciaron trabajos de obra, que lo que se hizo fue el cerramiento de la misma. Posteriormente se hizo un descapote del terreno y durante ese tiempo fue que se selló la obra y entiende que para esa tarea no se necesita licencia de construcción. Señaló que la afectación al lote 42 en los deslizamientos de los muros se dio al intervenir el terreno para la construcción de un muro de contención, el cual dirigía y supervisaba el señor José Luis Bautista, hijo del propietario, y que tenía por finalidad ampliar la parte plana del lote 58, pero que dicha afectación solo fue mínima, fácil de solucionar, pero no puede opinar sobre la causa que lo originó, pues el competente para ello es el ingeniero civil. Señaló que en la casa que estaban construyendo no existía ingeniero civil y que la construcción del muro de contención la dirigió el señor José Luis Bautista. Reconoció que una vez se presentó la primera afectación del muro de Gaviones, le advirtió al señor Bautista González que tenía que acelerar la construcción del muro de contención, pero que él no lo hizo de la manera más expedita. Aclaró que estuvo en dicha obra hasta la construcción de las columnas del primer piso y luego renunció a su dirección. El ingeniero calculista Rodolfo Javier Tirado Gutiérrez inicia su intervención manifestando que en la obra en mención actuó como diseñador estructural, esto es, el encargado de diseñar una estructura para que sea capaz de resistir acciones sísmicas y acciones de servicio, que sus labores iniciaron en el mes de marzo del 2012 y terminaron en mayo del mismo año. Aclara que su responsabilidad terminó en el momento en que entregó los planos y memorias de cálculo del diseño. Advirtió que en los planos estructurales que entregó al propietario se muestra un muro de contención, el cual recomendó debía realizarse bajo la revisión de un ingeniero geotecnista en cuanto a la estabilidad de taludes y en cuanto al diseño del muro, pues el proyecto carecía de un estudio de suelos tal como lo manifestó en su documento denominado Análisis y Diseño Estructural. Manifestó que en el mes de agosto del 2012 estaba preocupado por las obras que se iban a realizar en la casa 58 y por ello llevó al ingeniero geotecnista Carlos Buenahora para presentárselo a José Luis Bautista, pero él nunca llegó a la cita. Sin embargo, aquel le recomendó que debía hacerse un estudio de estabilidad del talud y que ese mismo día le trasladó el mensaje al
al director de la obra, y esta fue su última intervención que tuvo. Por último, reiteró que para el mes de octubre del 2012 aún no se había construido el muro de contención. Minuto. Bueno. Y es que me está dando la resolana. Sí, me está dando toda la resolana. Sí, por favor. Voy a tomarme una foto a mí con la resolana. Pero es que voy a probar. Claro. Si sale la resolana. ¿Qué? Solamente agua, no puede traer nada más. No, no. Sí, la cámara. Ya, bueno, este breve recesito, qué pena, pero es por el calor y por la incomodidad que tengo por las instalaciones del salón. Bueno, igualmente se allegaron al proceso las siguientes pruebas documentales: el análisis de diseño estructural de la Casa 58 del condominio Hacienda San Miguel de mayo del 2012, realizado por el ingeniero calculista Rodolfo Javier Tirado Gutiérrez, folio 436 a 474. Los estudios de suelo realizados en el lote 58 del condominio San Miguel por el ingeniero Marco Antonio Solano Vargas, con fecha 28 de julio del 2012, folios 422 a 435. Informe de administración del 17 de agosto a los propietarios de la Casa 42, en donde les comunican que de acuerdo a indagaciones efectuadas, los permisos para iniciar la obra se obtuvieron de manera ilegal, así como el permiso para el acceso de maquinaria y trabajadores se hizo de manera contraria a los protocolos establecidos por la administración de la copropiedad, folio 35. Carta de fecha 10 de septiembre del 2012, dirigida por el señor Juan de Dios Bautista Becerra al referido condominio, en la cual le hace una relación del personal de la obra, folio 482. El 31 de octubre del 2012, el arquitecto Raúl Castro Madero, en su condición de director de la obra de la Casa 58 del condominio San Miguel, le solicita a la administradora del conjunto los planos arquitectónicos y estructurales de la Casa 42, a efecto de analizar las cargas para el muro de contención que se está diseñando para la Casa 58, folio 28. Oficio emanado de la Secretaría de Planeación de Piedecuesta y dirigido a Germán Javier Payares Galindo, de fecha 16 de noviembre del 2012, a través del cual le informan que el diseño de construcción, el muro de contención y el muro gavión no reposan en el expediente administrativo de la licencia de construcción, folio 485. Informe de asesoría geotécnica de diciembre del 2012 suscrito por Freddy Calderón, contratado por José Luis Bautista, con el fin que se hagan recomendaciones para el manejo y estabilización de los taludes, folio 486 a 501. Presupuesto de restauración de jardín y huerta para Casa 42 del condominio Hacienda San Miguel, elaborado por el arquitecto Jairo Ernesto Villarreal Gómez, folio 81. Solicitud de autorización del 14 de febrero del 2013 por parte de Juan de Dios Bautista Becerra para adelantar las obras de protección y o estabilización adecuadas que permitan garantizar la estabilidad de los terrenos intervenidos. Oficio de fecha 27 de junio del 2013 emanado de la asesora de planeación de Piedecuesta y dirigido al condominio Hacienda San Miguel, en la cual informa que de acuerdo a la visita de inspección se constató que la construcción de una pantalla anclada construida de acuerdo a los diseños que se encuentran en la oficina, la cual ofrece condiciones aceptables de estabilidad para la parte baja de la ladera. Sin embargo, sobre la parte alta donde existía un muro de contención, en concreto ciclópeo y otro en gaviones, aún no se realizan las obras de estabilización del talud, para cual se solicita al propietario del lote 58 realizar las obras restantes, folio 512 a 515.
Informe de seguimiento al problema de deslizamiento al condominio San Miguel, Casa 42 del mes de agosto del 2013, realizado por la UIS, Escuela de Ingeniería Civil, profesor Alberto Higuera Marín, en el cual se expuso que de acuerdo al análisis de estabilidad, el talud sin estructuras de contención no es estable y se pueden presentar deslizamientos de mayor magnitud a los ya ocurridos que podrían afectar la estabilidad de la casa que se encuentra en la corona del talud y las construcciones vecinas. No existe suelo de cimentación confiable para el emplazamiento de un muro convencional. Existen limitaciones de espacio para la construcción de la zarpa y las presiones ejercidas por los suelos para una estructura son muy altas y deben ser contrarrestados con anclajes pretensionados. Desde el punto de vista de seguridad y constructibilidad, no es viable un muro convencional. La pantalla diseñada permite mitigar los riesgos de inestabilidad del talud. Y por último, fotografías visibles a los folios 201 a 250 que ilustran el estado del inmueble antes y después del colapso. Del material probatorio recaudado en el proceso, se evidencia que los trabajos de construcción en el lote 58 del condominio Hacienda San Miguel se iniciaron a finales de julio del 2012, según se puede deducir del informe enviado por la Administración del Conjunto a Planeación de Piedecuesta, de la solicitud que hiciera el 9 de agosto para que realizara una visita con urgencia a la obra que se estaba levantando en este condominio, pues le preocupaba la excavación que se estaba realizando en el predio 58 que atentaba contra la estabilidad de la casa número 42, y de la visita que se realizó ese mismo día por Planeación de Piedecuesta, en la cual se dejó constancia. Se observaron labores de descapote y excavación para la construcción de la cimentación de una vivienda unifamiliar. Dicha visita se solicitó al encargado inmediato de la obra la licencia de construcción aprobada por esta secretaría, la cual no fue presentada. Por lo anterior se realizó una diligencia de suspensión y sellamiento de la obra. Sin embargo, a ver, si quiere pasemos el agüita, que es apenas justo porque, gracias, porque está haciendo mucho calor y para que le sigamos poniendo atención. Ay, está muy duro. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a retomar. Venía diciendo que está demostrado que las obras de construcción en el lote 58 se iniciaron a finales de julio del 2012 y pues relaciono una a una las pruebas que me dan pie a mí y me dan evidencia de que lo que estoy diciendo está fundamentado en el proceso. Ante esto, el dueño de la obra, José Luis Bautista, su residente Karen Alessandra Tirado Gutiérrez, el supervisor arquitecto Raúl Castro Madero, negaron este hecho, pues el primero dijo José Luis que en esa época se estaban simplemente haciendo limpieza del lote. La segunda, Karen Alessandra, manifestó que apenas se realizó el cerramiento y se hizo el campamento. Y el tercero, Raúl Castro Moreno, aseveró que solo se hizo el cerramiento y el descapote. Se constató también que solo hasta el 22 de agosto del 2012, por medio de la resolución número 0349, se concedió la licencia urbanística de construcción del lote 58 de la Hacienda San Miguel y por lo tanto se puede concluir que las obras de construcción del mencionado lote se iniciaron sin haberse obtenido el correspondiente permiso. De igual forma, se encuentra demostrado que el muro de gaviones construido en la casa 42 se derrumbó en la madrugada del 18 de octubre del 2012, según el informe que realiza la administradora del condominio a Planeación Municipal el 18 de octubre del 2012, folio 41, el cual a su vez encontró soporte en el seguimiento. Pues podrán decir, bueno, pues eso lo realizó la administradora del condominio. No, pero ese informe encuentra soporte en el seguimiento realizado en el mes de noviembre del 2012 por el ingeniero y profesor de la UIS, Wilfredo del Toro, en el cual se especifica que se observó lo ocurrido el 18 de octubre del 2012. ¿Qué fue lo ocurrido? El desplome de un muro de contención, el Gaviones,
el cual marcaba el límite entre el lote 42 y 58, en donde se está desarrollando la construcción de una vivienda, para lo cual el propietario realizó un corte vertical en el talud posterior, el cual colinda con la casa 42, quedando el citado muro en gaviones sobre la cara del corte realizado. Debido a la tardanza en la construcción del muro de protección del talud, pues el corte vertical permaneció sin soporte cerca de 45 días, y debido a los efectos de la lluvia sobre el mismo, que aparentemente permaneció sin protección desde el corte, pues a la fecha de la visita aún no se había aplicado una solución, el muro en gaviones se derrumbó, trayéndose consigo parte del jardín en un área aproximada a 22 metros por 3.5, folios 71 y 75. Según el señor Héctor José Alberto Higuera Marín, en opinión de los expertos en el tema, lo que sucedió fue que el propietario del lote 58, cuando inició la construcción, realizó un corte sobre la ladera, quitándole la fuerza natural al terreno, lo cual habría podido mitigarse si de manera oportuna se hubiese construido un muro de contención que reemplazara el terreno cortado, y por lo tanto el agua provocó que se debilitara la base de los muros y estos colapsaran. Por su parte, el calculista Rodolfo Tirado relató que en los planos estructurales que entregó al propietario se muestra un muro de contención, el cual le recomendó debía realizarse bajo la revisión de un ingeniero geotecnista en cuanto a la estabilidad de taludes y en cuanto al diseño del muro. Sin embargo, recalcó que para el mes de octubre del 2012, fecha en que ocurrió el primer colapso, no se había construido el muro de contención. Y el informe del profesor de la UIS, del ingeniero y profesor de la UIS, en ese informe se llegó a la siguiente conclusión. Primero, el colapso del muro de gaviones tuvo como causa principal la demora en la construcción de un muro de contención que mitigara el efecto del corte vertical hecho en el talud. Como se puede apreciar, está demostrado en el expediente con el informe de ingeniero y profesor de la UIS, Wilfredo del Toro, que el desplome del muro de contención de gaviones que marcaba el límite entre los lotes 42 y 58 tuvo como causa el corte vertical realizado un mes antes, esto es, a comienzos de septiembre del 2012. En el talud posterior por el director de la obra de la casa 58, tal como se puede apreciar en la figura número 1 de la fotografía que obra el folio 73, en donde se aprecia la disposición de los muros de contención y la superficie de falla, el cual quedó sin protección por cerca de 45 días y fue derrumbado por las fuertes lluvias y la demora en la construcción de un muro de contención que mitigara el corte vertical afectado sobre el talud. Sin embargo, interrogado al respecto, José Luis Bautista González resaltó que en la licencia de construcción se evidencia que no estaba previsto realizar ese corte para ampliar el lote y que en desarrollo de esa actividad fue que se llegó a la conclusión que el talud de alta pendiente estaba sobrecargado y por lo tanto se estimó conveniente en la etapa del diseño del proyecto levantar un muro de 1.80 metros de altura y que precisamente ese muro era el que se estaba ejecutando al momento del colapso. Su dicho fue apoyado parcialmente por el supervisor de la obra, Raúl Castro Madero, pues si bien es cierto señaló que el deslizamiento del muro de gaviones se dio al intervenir el terreno para la construcción de un muro de contención, el cual dirigía y supervisaba el señor José Luis Bautista, también lo es que reconoció, contrario a lo expuesto por Juan de Dios, que sí tenía por finalidad ampliar la parte plana del lote 58. Y que dicha aceptación, dijo, fue mínima y por lo tanto fácil de solucionar. No obstante ello, el arquitecto residente de la obra en construcción, Germán Javier Payares Galindo, en carta dirigida al Consejo de Administración del Condominio de fecha 19 de septiembre del 2012, folio 40, manifestó, abro comillas, vale la pena recordarles a nuestros vecinos que en ningún momento hemos puesto en peligro la estabilidad del talud y mucho menos su vivienda. De ser así, quisiéramos la opinión de un profesional ingeniero de suelos para mitigar inmediatamente cualquier peligro o aconsejar un mejor proceder para la construcción de nuestro muro de contención. Somos garantes de la seguridad de nuestras construcciones y así como muchas personas han opinado acerca de la exagerada cimentación de nuestra casa, de igual manera les puedo asegurar lo será el muro de contención.
que permitirá en buena medida la tranquilidad de nuestros vecinos de la Casa 42. Y el 31 de octubre, cierro comillas, de 2012, Raúl Castro Madero, en su calidad de director de la obra, le envió una carta a la administración del condominio en la que le solicitaba los planos arquitectónicos y estructurales de la Casa 42 con el fin de analizar las cargas para el muro de contención que se está diseñando para la Casa 58, folio 28, con lo cual le queda clara al despacho que para el momento del primer episodio, esto es el 18 de octubre de 2012, ni siquiera se tenía diseñado el muro de contención. Y si ello es así, entonces, ¿cómo puede afirmar el señor Castro Madero y el señor José Luis Bautista González que el día en que sucedió el colapso, precisamente se estaba interviniendo el terreno para la construcción de dicho muro, tal como lo afirmó en su interrogatorio? Significa lo anterior que tanto el director de la obra, José Luis, como el supervisor de esta, Raúl Castro Madero, le mintieron al despacho, pues negaron que se hubiera realizado un corte vertical en el talud posterior y contrario a ello, afirmaron que precisamente en el momento en que colapsó el muro de gaviones, se estaba construyendo el muro de contención, cuando precisamente el informe y seguimiento del ingeniero de la UIS nos señala que para el 18 de octubre del 2012, día en que se presentó el primer desplome del corte el corte vertical llevaba 45 días sin soporte, y es más, a la fecha de la visita de planeación de Piedecuesta, efectuada el 12 de febrero del 2013, después del segundo colapso, se recomendó como medidas de mitigación para efectuar de forma inmediata la impermeabilización de las zonas afectadas por el deslizamiento mediante el uso de plásticos, en especial zonas de escarpe de deslizamientos y zonas verdes cercanas a la misma, para controlar el avance de frentes húmedos que podrían saturar la totalidad de la ladera. Y además resaltó que los dos propietarios de los lotes debían comunicarse para que se dieran a conocer los diseños de las obras de estabilización de los taludes y coordinar de forma inmediata su intervención. Ahora bien, según el informe de la jefe de asesora de planeación de fecha 27 de junio del 2013, durante la visita de inspección a la obra en mención se constató que en la parte alta, donde existía un muro de contención, en concreto ciclópeo, y otro en gaviones, de acuerdo a la licencia con radicado 10505, aún no se realizan las obras de estabilización del talud, para lo cual se solicita al señor propietario, el lote 58, continuar con las obras restantes, lo cual significa nada más y nada menos que para el 27 de junio del 2013 aún no se había iniciado la construcción del muro de contención. Estábamos hablando del primer colapso, hablemos del segundo, ocurrido el 8 de febrero del 2013. Según el concepto del secretario de Planeación de Piedecuesta en inspección ocular realizada, los problemas de inestabilidad, abro comillas, obedecen probablemente a la disminución de los parámetros de resistencia al cortante debido al aumento de la presión de poros. La saturación de estos depósitos obedece en gran medida a las altas precipitaciones que afectaron la zona durante el 8 de febrero del 2013, a ascensos de niveles freáticos y o flujos subterráneos provenientes del talud superior y factores antrópicos como el mal drenaje superficial del talud. Como elemento detonante adicional, se destacan los cortes que se realizaron para la ampliación del lote 58, los cuales pudieron haber iniciado y o generado los primeros movimientos sobre el talud superior, folio 48. Igualmente, según el informe de seguimiento a problema de deslizamiento de la Casa 42 realizado por el ingeniero y profesor de la UIS, Wilfredo del Toro, aquel se debió a las lluvias que con anterioridad cayeron en el sector, que dejaron al suelo en condición de alta humedad o saturación, a la falta de confinamiento del talud, lo cual se debió a la demora en la construcción del muro anclado, cuya función es la de restituir la condición de confinamiento que tenía el talud y por lo tanto proporcionar estabilidad al mismo, a la demora en la colocación del relleno entre el talud y el muro, lo cual permitió la acción de los agentes climáticos contra el talud y a la omisión de la recomendación de darle más anchura al muro.
El ingeniero igualmente concluyó que el colapso del muro del concreto ciclópeo que contenía el patio se produjo por la falta de diligencia en la construcción de la pantalla anclada, su correspondiente relleno y posterior tensionamiento de los anclajes, y además advirtió que si para la época de la temporada invernal esas actividades se hubiesen completado, no se hubiera producido el colapso, y resaltó que para el 8 de febrero del 2013, fecha en que colapsó el muro de ciclópeo, el relleno iba aproximadamente a 3 metros de altura y no se había hecho aún el primer nivel de anclajes, folio 77 a 80, circunstancia verificable con el acta de inspección ocular realizada por el secretario de Planeación de Piedecuesta el 12 de febrero del 2013, en la cual se observó la construcción de una pantalla anclada sobre la parte posterior del lote, 58. También ultimó que si bien es cierto, los dos procesos de derrumbes estuvieron mediados por fuertes olas invernales, también es un hecho verificable que los dos muros, tanto el de Gaviones como el de Ciclópeo, ya habían estado sometidos a situaciones de pluviosidad similares desde su construcción en 2004, sin haber sufrido menoscabo alguno. Finalmente estableció que la construcción rápida y oportuna del muro que se debería haber construido para contener el corte vertical hecho en el talud habría evitado el primer colapso y que ese muro era de características inferiores a la de la posterior pantalla anclada, que tras el colapso del muro de Gaviones se han debido actuar con presteza para la construcción de la pantalla anclada, su carga y sus anclajes, que según los informes recabados el proceso de carga del muro se suspendió a mediados del mes de enero del 2013, facilitando así el accionar de las aguas lluvias y el debilitamiento de la base del muro que contenía el patio de la casa 42, circunstancia que coincide con la inspección ocular ya mencionada, en la cual se solicitó a su propietario continuar con dicha construcción con el fin de mejorar la estabilidad de la ladera, folio 48, y con la solicitud que a raíz de ello hiciera el señor Juan de Dios Bautista Becerra el 14 de febrero del 2013 al condominio, folio 52, respecto a la autorización al condominio para adelantar las obras de protección. Conforme a la prueba documental traída a colación, la estabilidad del talud parte baja colindante entre los pedios 42 y 58, es decir, la construcción de la pantalla anclada según el acta de inspección judicial de planeación de fecha 12 de febrero del 2013, apenas se estaba ejecutando el día de la visita, esto es el 8 de febrero, la cual para la inspección ocular del 27 de junio del 2013 ya estaba terminada. Significa lo anterior que transcurrieron 4 meses desde que se presentó el segundo colapso para que se efectuara el arreglo. En conclusión, a esta funcionaria no le queda ninguna duda que los daños sufridos por la casa 42 del condominio Hacienda San Miguel, de propiedad de los demandantes, fue producto de la impericia del dueño de la obra y de su constructor, de quienes debe advertirse primeramente que, tal como lo manifestó en su interrogatorio el señor José Luis Bautista González, habiendo cursado una maestría en administración de empresas, posgrado en ingeniería ambiental, pregrado en pedagogía, de manera irresponsable y sin ser ingeniero civil, asumió la dirección de la construcción de una obra recomendada de forma insensata por su padre Juan de Dios Bautista Becerra, propietario del lote, quien manifestó de forma mentirosa a este despacho que su hijo era ingeniero civil. De ahí que brille por su ausencia un profesional en este ramo en la obra de construcción de la casa 58, pues Raúl Castro Madero, quien no obstante manifestara que su experiencia era en acabados arquitectónicos, reconoció que asumió la ejecución de la obra, la cual consistía, según su propio dicho, en la construcción de una casa de 2 plantas, desde su cimentación, estructura, mampostería, frisos, enchapes, pintura y fachadas. De ahí en adelante siguieron sus imprudencias, pues iniciaron la obra sin que les hubieran expedido la licencia de construcción. Para entrar al conjunto y obviar el reglamento del conjunto, se valieron de un residente para que dejara entrar la retroexcavadora. Además fueron negligentes tanto José Luis como Raúl, pues una vez realizaron el corte del talud, fueron advertidos por los demandantes, por la administración del conjunto, por la Secretaría de Planeación de Piedecuesta y por el ingeniero Rodolfo
Javier Tirado Gutiérrez de la necesidad de la construcción de un muro de contención, al cual hicieron caso omiso. Por ejemplo, este último, o sea, Rodolfo Javier Tirado Gutiérrez, informó a este despacho que en los planos estructurales que entregó al propietario se muestra un muro de contención, el cual recomendó debía realizarse bajo la revisión de un ingeniero geotecnista en cuanto a la estabilidad de taludes y en cuanto al diseño del muro, pues el proyecto carecía de un estudio de suelos tal como la manifestó en su documento denominado Análisis y Diseño Estructural, contrario a lo comentado por el señor juez Luis, quien tuvo la intención de hacerle creer al despacho que en la licencia de construcción no estaba previsto realizar este corte para ampliar el lote, y como observara que el talud estaba sobrecargado, consideró conveniente en la etapa del diseño levantar un muro, versión totalmente mentirosa y contrario a lo aprobado en el proceso, tal como ya lo expliqué. También relató que en el mes de agosto del 2012 estaba preocupado, el señor Rodolfo Javier Tirado, estaba preocupado por las obras que se iban a realizar en la casa 58 y por eso llevó al ingeniero geotecnista Carlos Buenahora para presentársela a José Luis Bautista, pero él nunca llegó a la cita, y que ese mismo día le trasladó el mensaje al propietario, el cual este no atendió, lo cual reafirma aún más la irresponsabilidad de José Luis Bautista, pues una vez se efectuó el corte del talud, no solamente fue advertido por el ingeniero, sino por las demás personas, las cuales le hicieron las recomendaciones respectivas, y ante cuyos abusos él fue absolutamente, tanto él como el constructor y ejecutor de la obra, Raúl Castro Madero, fueron absolutamente indiferentes. Las razones abundantemente expuestas nos llevan a concluir que los demandados Juan de Dios Bautista Becerra, en su calidad de propietario del terreno, pues así no haya estado dirigiendo la construcción, de todas formas es el gran manejador de su obra, José Luis Bautista González en su condición de director de la obra y Raúl Castro Madero como ejecutor, deben responder de los perjuicios causados a los demandantes, toda vez que quedó demostrado que debido a su impericia y a su negligencia se causaron los daños que reclaman los demandantes. Consecuencialmente con ello, las excepciones de se trata de una responsabilidad del constructor contratado para la obra del lote 58, imposibilidad de reconocimiento de un derecho no amparado por la ley, incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal por parte de los demandantes, cumplimiento de las normas al momento de construir la casa 58 propuestas por los demandados Bautista, no están llamadas al fracaso. En consonancia con la decisión tomada, se declarará aprobada la excepción de ausencia de guardianía de la actividad peligrosa propuesta por Germán Javier Payares, en el entendido que quedó demostrado que no actuó ni como director ni como ejecutor de la obra de construcción. Igualmente está llamada a prosperar el medio defensivo enunciado por Rodolfo Javier y Karen Alexandra Tirado Gutiérrez, que denominaron inexistencia de culpa inepso causal, como quiera que está demostrado que la intervención en la obra del primero de ellos fue la de diseñador industrial y que su actividad se concretó en la elaboración y entrega de planos y memorias del cálculo del diseño, la cual terminó en el mes de mayo del 2012, y de la segunda, o sea de Karen, para la época de los hechos estaba terminando los estudios de arquitectura y ninguno de ellos tuvo injerencia en la ejecución de la construcción. En cuanto a la excepción que los demandados Bautista denominaron hecho exclusivo de la víctima como causa que rompe el nexo de causalidad, fundamentada en el hecho que el muro de gaviones y de concreto ciclópeo fue construido sin los permisos respectivos en un área considerada zona común y sobre una zona de alto riesgo, está llamada al fracaso, pues todos sus argumentos, además que no los probó, fueron desvirtuados en este proceso, pues a raíz del desastre compareció la Secretaría de Planeación de Piedecuesta, autoridad que nunca mencionó estos aspectos, y además según los varios estudios allegados sobre la zona afectada, no queda ninguna duda que el origen del desastre tuvo como única causa el corte vertical efectuado en el talud y la demora en la construcción del muro de contención, conductas que le fueron imputadas a los demandados. Fuerza mayor o caso fortuito derivado de las lluvias como causa extraña que impide imputar responsabilidad. Respecto de esta, alegaron los demandados que no pudieron prever que los muros fueran a colapsar, si se tiene en cuenta que previo a iniciar la construcción actuaron de manera diligente y cuidadosa, pues se llevaron a cabo estudios técnicos que fueron avalados y además tampoco pudieron predecir que las lluvias en esa época iban a ser torrenciales, lo cual constituye un caso fortuito.
Nada más mentiroso y falaz que esos argumentos, pues el ingeniero Rodolfo Javier Tirado Gutiérrez indicó a este despacho que el proyecto carecía de un estudio de suelos y por eso recomendó en los planos estructurales la construcción de un muro de contención que debía realizarse bajo la supervisión de un ingeniero geotecnista, y tal como se ha podido comprobar, no obstante haberse hecho el corte sobre el talud, el muro no se construyó de manera simultánea como era su recomendación y por lo tanto el talud quedó desprotegido por un lapso de tiempo y una vez empezaron las lluvias, colapsó, lo cual significa que si bien es cierto en esa época se presentaron altas precipitaciones que afectaron la zona, también lo es que según el concepto rendido por la Secretaría de Planeación de Piedecuesta, el detonante adicional fueron los cortes que se realizaron para la ampliación del lote 58 que generaron los primeros movimientos sobre el talud superior. Por estas consideraciones, la excepción en comento, es decir, fuerza mayor o caso fortuito, no está llamada a prosperar. En cuanto al hecho exclusivo de terceros, se argumentó que debido a la intervención del Consejo de Administración y al sellamiento de la obra se generó la demora en la construcción de la pantalla o muro, excusas que no guardan relación con lo probado en el proceso, pues la demora en la construcción de los muros derrumbados fue ocasionada única y exclusivamente por la irresponsabilidad e indiferencia del director de la obra ante el daño que le estaba causando a los vecinos. En cuanto a la inexistencia de licencia para construcción de muro de contención en concreto de Cíclope y Gavión, fundamentada en que dicha construcción fue ilegal por ausencia de la licencia que la autorice, lo cual no es cierto, puesto que a folios 512 obra un oficio emitido por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación de fecha 27 de junio del 2013, dirigido al condominio Hacienda San Miguel, en el cual hace referencia a que el muro de Gaviones y el muro en concreto ciclópeo construido en el lote 42 estaba soportado en la licencia con radicado 205/5, de lo cual se infiere fácilmente que dicha excepción no está llamada a prosperar. En última, nos falta por analizar el nexo causal. Finalmente, también se encuentra demostrada la relación de causalidad entre la conducta desplegada por los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero y los daños causados a los demandantes, puesto que quedó suficientemente acreditado en el proceso que la Casa 42 fue construida en el año 2005 y que, caracterizándose el municipio de Piedecuesta por ser una zona de frecuentes lluvias, nunca se había presentado ninguna tragedia, hasta tanto no se empezaron las obras de construcción del lote 58, y así lo deja entrever el informe emitido por el secretario de Planeación de Piedecuesta a raíz de la inspección ocular realizada en los lotes en conflicto, al concluir que si bien es cierto se presentaron altas precipitaciones en esa época que afectaron la zona, también lo es que el elemento detonante inicial fueron los cortes que se realizaron para la ampliación del lote 58, folio 48. Una vez analizados los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual, procedo a cuantificar la indemnización de perjuicios. Definida la responsabilidad de los demandados, procede el despacho a la cuantificación de los perjuicios, tema respecto al cual se evidencia en el proceso que como consecuencia del daño causado los demandantes incurrieron en una serie de gastos para salvaguardar el bien de su propiedad, hecho cierto y probado, y por lo tanto los daños deben ser resarcidos por Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero. Los daños comprenden en este caso específico tanto los daños materiales como los inmateriales ocasionados por el hecho dañoso. Los primeros están integrados solamente por el daño emergente pasado y no comprende el daño emergente futuro como lo solicita la parte demandante, por cuanto las reparaciones pertinentes para la fecha ya fueron realizadas. Los inmateriales, por lo tanto, hacen referencia al daño moral. Al respecto, se recaudaron las siguientes pruebas. Contrato de prestación de servicios realizado entre el demandante y ED Ingeotecnia SAS para el diseño de las estructuras de contención para el manejo de los problemas de estabilidad de ladera del predio 42 del condominio Hacienda San Miguel por valor de 3.480.000, folio 151, y factura de venta número 029 de fecha 27 de agosto del 2013, están al folio 154.
Contrato civil de obra, ejecución de anclajes para la Casa 42, Condominio San Miguel, suscrito entre Héctor José Alberto Higuera Marín y Aura Rocío Pinto Guerra y Nacional de Perforaciones SAS, de fecha 30 de octubre del 2013 por valor de 42.918.893, cuyo objeto era la ejecución de anclajes, folio 162 a 166. Factura de compra de materiales y alquiler de equipos visibles a los folios 156 a 203, cuyos ítems suman 219.944.054. Presupuesto de restauración, zona de jardín y huerta, Casa 42, Condominio Hacienda San Miguel Piedecuesta, de fecha 15 de enero del 2014, folio 81 por valor de 140.324.400. El despacho otorga plena credibilidad a las sumas reclamadas por la parte actora, como quiera que además de que no fueron debidamente objetadas por el extremo pasivo, todas ellas cuentan con sus respectivos soportes, tales como las facturas de materiales que están expedidas por los respectivos almacenes de proveedores y son facturas legales. Los contratos celebrados para la reparación de la zona afectada también cuentan con el respectivo documento proveniente de empresas reconocidas. Y finalmente, respecto del presupuesto de restauración, se sabe que sus ítems corresponden a todas las construcciones, obras de embellecimiento y sembrados de los cuales dan cuenta los testigos traídos al proceso y las fotografías allegadas a este. Respecto de momentos antes y después de colapsar el lote 42. De este último, o sea, del presupuesto del presupuesto de restauración de zona de jardín y huerta, vale la pena resaltar el concepto correspondiente a la cantidad de 16 millones de malla eslabonada, el quantum de 800 millones de las unglias de encerramiento externo y el de 8.500.000 relacionados con la restauración de zonas de gimnasio, depósito y cava estar, los cuales se descontarán de la respectiva cotización, en el entendido que los testigos que vinieran al despacho a declarar sobre estos aspectos no dieron cuenta de este tipo de elementos. Es más, en las varias intervenciones que tuvieron las demandantes nunca los señalaron como afectados. Ello equivale a un valor de 25.300.000 para un total de restauración de las obras de construcción efectuadas de 115.024.400. Bueno, me resta entonces ahora por proceder a la indemnización, a la actualización de la indemnización relativa a las facturas de compra de materiales. Cabe advertir que los valores de cada una de las facturas fueron actualizados por el apoderado del demandante hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es hasta el 5 de septiembre del 2014, tal como consta el folio 9. Por lo tanto, la indemnización comprenderá desde esta fecha hasta el día de hoy. Bueno, la fórmula es la conocida y la relacionada en el libro de Tamayo Jaramillo, en la cual el valor actual corresponde al valor inicial por el índice de precios que corresponde a hoy, dividido entre el índice de precios de la fecha en que se hizo el pago. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, los 219.944.054 actualizados corresponden a la suma de 271.356.412. La actualización relativa al presupuesto de restauración zona de jardín. Ya pues tienen en cuenta con la suma que se les descontó. Quedaron 115.024.400 con la misma fórmula, el valor indexado a la fecha de hoy de 144.663.378, para un total de daño emergente pasado correspondiente a 416.019.790. Daño moral. Para el despacho, efectivamente, en el caso en estudio existió un daño moral, del cual se tiene información por el testimonio de sus vecinos y amigos, tales como Julio César Carrillo Escobar, presidente de la Junta de Administración del Condominio Hacienda San Miguel, quien específicamente señaló que el segundo evento fue dramático, pues precisamente por la hora invernal que azotaba el municipio, se cerró el paso a la Españolita
y por lo tanto tuvo que regresar hasta su residencia, y fue en ese preciso momento que sintió el ruido estrepitoso por la caída del muro ciclópeo y pudo percibir de forma directa el trauma que sufrió la familia Higuera Pinto. Además que con ocasión de ello tuvieron que abandonar su residencia. En el mismo sentido se pronunció la señora Yolanda de las Mercedes Moreno Uribe, quien es amiga de los demandantes desde hace más de 20 años y por lo tanto visita constantemente su residencia, y en razón a ello comenta que vivió muy de cerca la tragedia, razón por la cual conoce que se dañó el jardín, el jacuzzi, la zona social, el asador, y que la casa quedó en el borde. Refiere que dicha situación le causó estrés a sus amigos, pues tuvieron que desalojar la casa y ubicarse en un hotel, en compañía de su hija Silvia, quien aún era una adolescente. Testimonios de los cuales se colige que en verdad dicho escenario fue traumático para la pareja, que en un momento determinado tuvieron que abandonar su vivienda e irse a vivir a un hotel como único medio de salvaguardar su integridad personal. Además, es entendido que es una situación muy dolorosa para quien ve derrumbado el patrimonio que ha consolidado a lo largo de la vida laboral. La suma por este daño, por las razones expuestas, la estimo en 20 millones de pesos para cada demandante. En cuanto a la excepción denominada inexistencia de daño moral sufrido por los demandantes, propuesta por la apoderada de los demandados Bautista, esta no tiene vocación de prosperidad, pues se fundamentó en el hecho de que no había sido demostrado en forma idónea, lo cual no resulta cierto, pues los testigos traídos al proceso y ya relacionados informaron que respecto de la situación traumática vivido por los demandantes y su hija, hasta el punto de tener que abandonar el inmueble en donde estaba radicado su hogar. Daño a la vida de relación. Es también uno de los perjuicios que amerita valorarse e indemnizarse dentro del concepto de reparación integral. Se enmarca dentro de todas aquellas actividades no productivas de la víctima como recreativas, sociales o rutinarias, lo que implica que existe un menoscabo de la vida diaria del ser, disminución de los placeres de la vida, tiene una influencia extrapatrimonial, pues individuo deja de gozar a plenitud de la vida por la lesión que trasciende a la vida exterior frente a las relaciones con las demás personas. En el presente caso quedó demostrado con los testimonios de José Miguel Enrique Higuera Marín y Yolanda de las Mercedes Moreno, que la familia Pinto se vio obligada a renunciar a sus comodidades y placeres de los cuales disfrutaba en su residencia, pues como ya se sabe tuvieron que trasladar su hogar al cuarto de un hotel. Además se vieron privados por un lapso de tiempo del disfrute en compañía de sus familiares y amigos de la zona social de su residencia, que era su centro de reunión, tal como se puede apreciar en las fotografías visibles a los folios 205 y 207, y como lo señalan los mismos testigos citados, motivos suficientes para condenar a los demandados José Luis Bautista, Juan de Dios Bautista y Raúl Castro Madero a pagar a los demandantes por concepto de daño a la vida de relación la suma de 15 millones para cada uno, y por tanto se declarará no aprobada dicha excepción. Permítame el cuaderno un momentico, el cuaderno original. En cuanto a los daños a derechos constitucionales fundamentales solicitados por el demandante, la suma de 40 millones de pesos, es decir, por favor silencio, a la suma de 20 millones para cada uno, el despacho niega la indemnización por dicho concepto, como quiera que no fue debidamente sustentado. Téngame. En conclusión,
Los demandados Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González y Raúl Castro Madero deberán pagar a los demandantes la suma de 416.019.790 pesos por concepto de daño emergente pasado, los cuales deberán ser cancelados dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y si esta suma no es pagada en el plazo indicado, se causará un interés moratorio legal del 6% anual de conformidad con el artículo 16-17 del Código Civil. La cantidad de 20 millones por a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, e igualmente la suma de 15 millones para cada uno de los actores por concepto de daño a la vida de relación. Finalmente, como quiera que los demandados Rodolfo Tirado Gutiérrez, Karen Tirado Gutiérrez y Germán Gabriel Pallares no resultaron vencidos dentro de la presente litis, se condenará a los demandantes a pagar a favor de estos la suma de 12 millones de pesos. Ahora bien, como quiera que las pretensiones salieron avantes en relación con los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero, se condenará a estos a pagar a favor de los demandantes la cuantía de 21 millones de pesos. Llamamiento en garantía. El llamamiento que le hicieran los demandados de apellido Becerra a la Secretaría de Planeación del municipio de Piedecuesta se fundamentó en la omisión de esta entidad en la exigencia de determinados requisitos para la concesión de la licencia de construcción de la casa 42 del condominio San Miguel, hechos que desde la primera lectura no nos permiten colegir el vínculo legal o sustancial que existe entre las partes y por el cual el llamado se encuentra obligado a responder, razón por la cual el llamamiento resulta improcedente por falta de relación sustancial o legal que vincule tanto al llamante como al llamado. Dicho lo anterior, y como quiera que las pretensiones del llamamiento en garantía fracasaron, se condenará a Juan de Dios Bautista y José Luis Bautista a pagar a favor de la Secretaría de Planeación de Piedecuesta la suma de 4 millones de pesos. En razón y mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil de Circuito Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de ausencia de guardianía de la actividad peligrosa propuesta por Germán Javier Pallares e inexistencia de culpa y nexo causal propuestos por Rodolfo Javier y Karen Alessandra Tirado Gutiérrez, e improcedencia del llamamiento en garantía por falta de relación sustancial propuesta por la Secretaría de Planeación del municipio de Piedecuesta. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas. Se trata de una responsabilidad del constructor contratado para la obra del lote 58, imposibilidad de reconocimiento de un derecho no amparado por la ley, incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal por parte de los demandantes, inexistencia de licencia para construcción de muro de contención, en concreto de Cíclope y Gavión, cumplimiento de las normas al momento de construir la casa 58, hecho exclusivo de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de terceros, inexistencia de daño moral sufrido por los demandantes, inexistencia del daño a la vida de relación de los demandantes propuesta por los demandados Bautista, por las razones expresadas en esta audiencia. Tercero, declarar que los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero, en su condición de propietario del terreno, director y ejecutor de la obra respectivamente, son civil, solidaria y extracontractualmente responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes Héctor José Alberto Higuera Marín y Aura Rocío Pinto Guerra con ocasión de la ejecución de las obras de construcción adelantadas en el lote 58 del condominio San Miguel del municipio de Piedecuesta, condominio Hacienda San Miguel. Cuarto, condenar a los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero al pago a favor de la parte actora de la suma de 416.019.790 por concepto de daño emergente pasado, al rubro 20 millones para cada uno de los demandantes por concepto de daño moral, e igualmente la suma de 15 millones para cada demandante por concepto de daño a la vida de relación. En caso de no pagarse las anteriores sumas dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, se causarán sobre los mismos un interés moratorio legal del 6% anual. Quinto, condenar en costas a los demandantes en favor de Rodolfo Tirado Gutiérrez, Karen Tirado Gutiérrez y Germán Gabriel Pallares, incluyas en la liquidación como agencias en derecho la suma de 12 millones de pesos. Sexto, condenar en costas a los demandados Juan de Dios Bautista, José Luis Bautista y Raúl Castro Madero en favor de los demandantes, incluyas en la liquidación como agencias en derecho la suma de 21 millones de pesos. Séptimo, condenar en costas a los llamantes en garantía Juan de Dios Bautista y José Luis Bautista a favor de la Secretaría de Planeación del municipio de Piedecuesta, incluyas en la liquidación como agencias en derecho la suma de 4 millones. Octavo,
declarar que la Secretaría de Planeación de Piedecuesta no le asiste obligación legal ni contractual alguna para asumir el pago de los daños a que fueron condenados los demandados Juan de Dios Bautista Becerra, José Luis Bautista González y Raúl Castro Madero. Noveno, en firme esta decisión, archives el expediente. Bueno, la presente decisión queda notificada en estrados. En este momento le concedo el uso de la palabra a cada uno de los apoderados de las partes para que manifiesten lo que a bien tengan en torno al fallo que acabo de pronunciar. Apoderado de la parte demandante. Sin recurso, doctora, conforme con la decisión. Vamos por orden, entonces. Apoderado del señor Bautista Becerra y Bautista González. Interpongo el recurso de apelación contra la sentencia, la cual se basará específicamente en el ataque hacia las consideraciones que el juzgado hace respecto de la legalidad del predio y de la posibilidad o de la viabilidad de reclamar indemnizaciones sobre actos ilegales. Respecto, también se tomará en cuenta el hecho de que la señora jueza concede la indexación sobre las sumas que fueron pagadas cuando esto no fue solicitado en la demanda, lo cual excede, consiste en un fallo extra, ultra petita, que está prohibido por el Código General del Proceso. Igualmente, me pronunciaré y explicaré con más detenimiento el hecho de que no considero coherente que se pida pagar un daño pasado con una obra ilegal. Es decir, que se ordenó pagar la obra ilegal para reparar el daño pasado, lo cual lo considero procedente. Y respecto de la manera en la que se estableció los daños morales, hay que tener en cuenta que los señores, o sea, que se solicitó una prueba técnica, no se presentó y se reemplazó por los testimonios de un matemático, una contadora y otra persona que creo que también es profesional, pero muy diferente a un área de psicología, donde se puede establecer unos 40 millones de pesos para hablar sobre el daño, sobre la vida y sobre todo sobre el daño en relación. Considero que no están adecuadamente fundamentados. Sobre eso extenderé mis apreciaciones ante el superior. El apoderado del señor Raúl Castro Madero. ¿Tiene otro? Sí, señora, pero fue exonerado por el despacho. Sí, por eso. Sí. Bueno. Solamente respecto del señor Raúl Castro Madero. Castro. Sí, señora. Para hacer la siguiente manifestación, su señoría, pese a que no estoy conforme con el despacho, siempre respetuoso de las decisiones de la Administración de Justicia, sin embargo, haciendo esa manifestación que no comparto respetuosamente de su decisión, señora juez, manifiesto a instancias de mi cliente, quien me expone, quien me manifiesta su turno, que no desea interponer ningún recurso a alzada. Por lo tanto, quedará sin pronunciamiento respecto de reparo frente a la sentencia. Insisto, su señoría, por exhortación directa de mi cliente, el señor Raúl Castro Madero, quien se encuentra presente en esta vista pública y ha sido testigo de todo lo que se ha ventilado en esta audiencia y del fallo que la señora juez con antelación se sirvió pronunciar. Muchas gracias. ¿Tiene el uso de la palabra para los mismos efectos la apoderada de los hermanos Tirado Gutiérrez? Sí, sin recurso, señora juez. La apoderada de la Secretaría de Planeación de Piedecuesta. El municipio de Piedecuesta conforme con la decisión. Bueno, teniendo en cuenta que solamente uno de los demandados, concretamente el de los señores Bautista Becerra y Bautista González, interpuso el recurso de apelación contra la sentencia pronunciada en esta audiencia, me permito conceder el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial,
para efectos de surtir la alzada, remítase el original del presente encuadernamiento. Las copias requeridas para ello son la de la totalidad de los cuadernos del expediente, incluyendo la presente acta y la constancia de la fecha de aporte de las expensas, las cuales deberán ser aportadas dentro de los 5 días siguientes o pena de ser declarado desierto el recurso. No siendo más el objeto de la presente audiencia, Doctora, perdón. se da por finalizada siendo las 4:40 de la tarde. Señor. Perdón, doctor, es que usted pronunció un auto y no me permitió reponer. Usted me dijo que concedió... Sí, doctor, sí. Sí. Gracias, sí. Tiene razón, sí. Disculpe. Respecto de la concesión del recurso de apelación. Sí, Sí, bueno, doctora. entonces resumamos, sí. Lo concedí en el efecto devolutivo, bueno, ante la Sala Civil Familia, el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, para lo cual se remitirá el original de expediente, sin embargo, se deben dejar las copias en el despacho y las debe aportar dentro de los 5 días. Esa decisión queda notificada en estrados. Doctora, repongo la decisión en el sentido de que el artículo 323 establece como en el efecto suspensivo la apelación que se solicita, porque el efecto devolutivo generaría la probable ejecución de la sentencia antes de que se tome la decisión de la segunda instancia, lo cual podría generar daños irreparables. Sí, doctor, ya. ¿El artículo qué, doctor? El 323, numeral primero. Efectos en los que podrá concederse la apelación. Solicito que se conceda. Ya lo leo, sí. Ay, gracias. Efecto suspensivo, el efecto suspensivo, si recuerdas la parte hasta que se notifique, sin embargo, el efecto devolutivo, el efecto diferido, el efecto suspensivo de la apelación de las sentencias que versen sobre el Estado civil es que han sido recurridas por ambas partes, las que se niegan la totalidad y las que sean simplemente declarativas. ¿Eso no es ahí? No. Las apelaciones de las demás sentencias, sin embargo, la apelación de cuando la apelación... acá, sí. Bueno. Entonces, el apoderado de los demandados y apelante. Esto presentó recurso de reposición contra el efecto en que se concedió el recurso. De este recurso me permito correr traslado a los demás apoderados que se encuentran presentes. Apoderado de la parte demandante. Doctora, encuentro que conforme al artículo 323, el efecto del recurso está bien concedido, de manera que lo solicito confirme la decisión. Apoderado de los del señor Raúl. Su señoría, para manifestar a su despacho que recojo la argumentación servida por el apoderado que se permitió elevar el recurso de reposición, como quiera que considero que debe ser en el efecto suspensivo y no en el efecto devolutivo la concesión de la alzada. Apoderado de los hermanos Tirado, Gutiérrez. Pues, señora juez, también considero que debe ser en el efecto suspensivo. Apoderada de la Secretaría de Planeación. Sin pronunciamientos. Bueno, entonces una vez descorrido el traslado por los demás apoderados que se encuentran presentes, me permito no reponer la decisión en respecto del efecto en que fue concedido el recurso, por cuanto precisamente el numeral tercero, 1, 2, inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso señala de manera taxativa cuáles sentencias van en el recurso suspensivo. Estas son sobre el estado civil las que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, ninguno de estos casos se da, las que nieguen la totalidad de las pretensiones tampoco, y las que sean simplemente declarativas. Las demás apelaciones se conceden en el efecto devolutivo. Por tanto, no repongo la decisión. Esta decisión queda notificada en estrados. Interpongo el recurso de queja.
Para fundamentar el recurso de quejas, señora jueza, hay que tener en cuenta que el proceso que estamos llevando es de carácter declarativo. Y la sentencia luego entonces es una declaración de responsabilidad. Y luego sí está dentro de los que están contenidos. Bueno, respecto al recurso de queja, me permito rechazarlo de plano por improcedente, toda vez que tenía que proponerlo como subsidiario del recurso de reposición y no lo hizo. La presente decisión queda notificada en estrados. No siendo más el objeto de la presente audiencia, se da por finalizada siendo las 4:45 de la tarde. Gracias.